Soy Mauro Zeta. Toda mi vida me dediqué a cubrir casos policiales. Conocí a los personajes más siniestros de la historia criminal argentina. Hay muchas cosas que conté, pero hay otras tantas que no, y las voy a confesar ahora, en Confesiones de Bar. A pesar de que pasaron más de 30 años, si no saco mal la cuenta, ya te voy a decir con precisión, es increíble pensar que la sociedad o parte de la sociedad haya bancado al múltiple femicida odontólogo Ricardo Barrera. El odontólogo Ricardo Alberto Barrera confesó esta mañana ser el autor del asesinato de su suegra Elena Arreche de McDonald, su esposa y sus dos hijas, Cecilia, odontóloga de 26, y Adriana, abogada de 24 años. La arma utilizada en el hecho es una escopeta calibre 16-70. Barrera, fundamentalmente, de acuerdo a todos los testigos, era un mentiroso. Fue una de las primeras veces que hubo una suerte de mirada positiva de un criminal de estas características. Sí, aunque te parezca insólito, había gente... Gracias, Miguel. Un gusto. Había gente que, enterados de la masacre familiar que había cometido Ricardo Barrera matando a la suegra, matando a las hijas, había gente que salía a bancar. ¿Lo reconoce en la calle? Sí, y ha sido una respuesta muy favorable. A diferencia de otros casos, esto lo que tiene de increíble es cómo revela cómo es parte de nuestra sociedad y nuestra cultura machista. Que todavía 30 y pico de años después haya que repasar que Ricardo Barrera se hizo, entre comillas, merecedor de canciones de bandas musicales, de recitado, de pintadas callejeras donde decían aguante Conchita, habla de cómo somos y cómo pensamos. Es impresionante ver ese caso de forma retrospectiva, pero al mismo tiempo decirte, che, hay Barreras a diario hoy, todos los días dando vuelta por la calle con la misma concepción machista. Siento por mi hija más chica, que fue a la que menos le di, creo, y de la que más recibí. Uno desearía que esa onda, esa cultura machista hoy esté desterrada y sin embargo todavía tenés los Barrera de la vida dando vueltas. El femicidio es una constante de todos los días que contamos y te cuento a diario. Y este caso en particular se trata de un odontólogo que no solamente planificó cómo matar a su familia, porque está claro que lo planificó, sino que lo ensayó, sino que practicó, sino que se anotó en un curso especial de derecho para saber qué le podía caber en términos de sanción penal. Se metió un mes antes de masacrar a su familia a hacer un curso para tener una claridad conceptual de qué significaba eso en términos de una sanción posible, si le convenía alterar el orden de cómo había matado a cada víctima por un tema de herencia. Practicó hasta con la escopeta con la que comete la masacre, practicó tirándole un árbol para ver el nivel de eficacia. Me tocó estar en la casa de la masacre en La Plata, una casa que recorrí para Telefe Noticias 25 años después. Lo que más me impresiona, todavía lo tengo en la cabeza, es lo inalterable de todo. Entrar a ese lugar donde vos recreás, y lo voy a leer porque es muy interesante, cuando él lo confiesa, vos recreás, me tocó vivirlo porque la casa está intacta, la misma ropa, el mismo consultorio que era dentro de la casa, las mismas fichas odontológicas, la misma ficha de los pacientes, la misma ropa, la misma cocina, obviamente todo venido abajo por el paso del tiempo. Pero cuando vos estás adentro de la casa de la masacre que comete Barrera, te das cuenta lo que fue una cacería femicida. O sea, el tipo dispuso dispuso de tiempo y espacio para ver dónde ejecutaba a cada víctima en una suerte de trampa, de madriguera, donde nadie podía salir. Eso es lo que impresiona cuando vos ves no solo que planificó cómo matar a su familia, esposa, suegra, hijas, sino que además se garantizó el resultado a muerte, de cómo ir liquidando a cada una de las integrantes de su familia. Es más, su estrategia
una vez que no pudo ya montar la mentira de que habían matado a su familia en un intento de robo, que le había llegado, se había encontrado con los cuerpos, eso fue lo que dijo primero. En un momento trató de instalar, y la defensa se encargó mucho de eso, una suerte de argumento de la emoción violenta. Me decían todo el tiempo Conchita, me decían Conchita, entonces me saqué porque no toleraba que me forreen. Es un poco el argumento que Barreda expone a lo largo del juicio, en la confesión. No sé, siento como una especie de rebeldía. Digo, bueno, entonces el Conchita no va a limpiar nada a la entrada. El Conchita va a atar la parra. Y además inchequeable, ¿no? Porque vamos a imaginar que le decían Conchita, bajá o arreglá la parra, que él lo declara. Vamos a imaginar que eso fuese así. Antes que matar a tu familia, andate de tu casa, ¿no? Básicamente. Pero ni siquiera podemos verificarlo porque las víctimas están muertas. Pero se instaló desde su defensa esta suerte de argumento de, bueno, me saqué, ¿qué querés? Me decían Conchita, y si a vos te dicen Conchita, vos también te sacarías. Imagínate cómo se percibe ahí la cultura machista. Pero me anoté algunos datos que tienen que ver con fechas. 15 de noviembre del 92, la masacre. 48 entre 11 y 12, Gladys, 57 años, Cecilia, 26, Adriana, 24 y la suegra Elena Arreche, 86. Otro dato más que me acuerdo mucho. ¿Cómo se verdugueó con esto de la suegra? Como que, no puedo decir el argentino, pero muchos argentinos o muchos machistas argentinos se ríen y se mofan de, bueno, la suegra, hacen este tipo de ecuación. Dice, la suegra está bien, al resto no da, pero la suegra porque te rompe las pelotas está bien. Vos fíjate cómo esa cultura machista se fue enraizando y hoy la tenemos todavía. Hoy te encontrás todavía con razonamientos así, si querés más atenuados, pero todos los días hay una mujer asesinada por un machista como Barreda, ¿no? Bueno, me traje algunos elementos de época porque me parece interesante contarles cómo se conoce la masacre. Viajá en el tiempo 31 años para atrás, viajá en el tiempo a que los diarios de época titularon crimen pasional, le pusieron a la noticia de la masacre femicida de Barreda. Trataban de explicarse y preguntarse por qué un tipo decide matar a su esposa, a su suegra y a las hijas, en vez de decir la mata porque es un machista y para él todas las mujeres son un objeto. Nadie respondía de ese modo, no existía la cultura del periodismo con perspectiva de género, y los diarios de la época, si los repasás, van en sintonía con eso, ¿no? Con títulos de drama pasional, locura, muerte y drama. Puedes repasarlo, buscarlo y vas a encontrar un montón de eso. Posiblemente sea un equivalente tipo paranoia o, sea un paranoico, ¿no? Y que haya dado en un determinado momento esa cuestión de la ambivalencia de amor y el odio. Ponele que fue verdad, pero él podría haber elegido irse. Él toma otro tipo de actitud, que es destruir a la otra persona. Vos como neurótico te vas. Sí, bueno, mira, yo ¿Y el no narcisista qué hace? Y el narcisista puede destruir como destruyó él. Hay muchos homicidios de narcisistas. Bueno, él instala que habían entrado a su casa a robar, que él se encuentra con el escenario, empiezan algunas contradicciones de su relato que no cerraban, y ahí aparece en escena un personaje importante, te diría central de la historia, que es un subcomisario apellido Petty, de la comisaría de La Plata, que interrogándolo descubre que Barreda podía ser el autor, y ahí se da una situación que los propios protagonistas reconstruyen en el juicio. Fue un juicio para la época televisado, no con esta dinámica de la televisión en vivo, pero se pasaban fragmentos enteros que le interesaban a la audiencia, ¿no? A la pena de reclusión perpetua, accesorias legales y costa, como autor responsable de los delitos de homicidio calificado por el vínculo, 3 hechos. Bueno, su comisario Petty logra, habrá que discutir, ya a nadie le importa en el paso del tiempo si ese movimiento donde logra la confesión era legal, ilegal, pero logra que Barreda le termine confesando los hechos. Me anoté algunas cosas de época. Su comisario le pregunta a Barreda sobre actividades que había desarrollado días antes del crimen. Le pregunta si había ido a un curso de criminología en el Colegio de Abogados de La Plata. Le pregunta si tenía conocimiento de práctica de tiro, si había practicado el disparo con una escopeta. Escopeta, si no me equivoco, calibre 16-70, Víctor Sarrasqueta, que era propiedad de la suegra, que había terminado en casa de otra persona, vecino, armero, y que él la había obtenido.
Estoy repasando en la cabeza datos que se te van por el paso del tiempo. Entonces su comisario le empieza a preguntar por esos datos y Barreda se sorprende y le dice, ¿usted cómo tiene información de que yo fui al colegio de abogados, que fui a un curso de criminología, que practiqué tiro? Y entonces el subcomisario, así cuenta el expediente judicial, le dice, si le digo quién fue la persona que me dio la información, se lo voy a decir con una sola condición, que usted me diga dónde está la escopeta con la que mató a su familia. O sea, directo, Petty, ¿no? El subcomisario lo corre, es imposible reconstruirlo, ¿no? Uno imagina que es entre una apretada para que confiese, porque ya empieza a darse cuenta el subcomisario que era mentira la teoría de que Barreda había encontrado a sus víctimas asesinadas y que las habían matado en un intento de robo, y ahí Barreda directamente termina diciendo, la tiré en Punta Lara en relación a la escopeta calibre 16, y finalmente la escopeta se va a encontrar finalmente la escopeta en un arroyo. Y otro dato que lo compromete a Barreda, más allá de su propia confesión, es que un vecino pegado a la casa, es impresionante, cuando vean las imágenes de cómo fue para mí entrar a esa casa, es impresionante, todavía me pasan cosas cuando la pienso. Pues son esos casos que la gente me pregunta, ¿y cómo fue para vos entrar a la casa de un tipo que mató a toda la familia y estar ahí adentro con todo inalterable? El vecino dice que ese día además él estuvo mirando todo el tiempo a la ventana y que no vio entrar a nadie ajeno, con lo cual también le derriba a Barreda el argumento de que había entrado un tercero, un chorro, alguien a robar al lugar. Pero vos no escuchaste disparos ayer, porque se presume que las muertes de estas personas fue al mediodía. No, yo estuve el mediodía dibujando acá con la ventana abierta y no escuché absolutamente nada. Un domingo, te digo, común y corriente como los de La Plata, que son muertos en la calle. ¿Qué cuenta Barreda? Imagínate, ¿no? Un odontólogo reconocido, La Plata, con todo lo que conlleva, clase media. No me quiero olvidar de algo. Mata a las hijas en el momento en el que las hijas empiezan como su libertad e independencia económica, ¿entendés? O sea, decide liquidar a su familia cuando las ve en plenitud a las hijas. Olvídate del argumento machirulo que él ejecuta de decir, me decían Conchita, ¿qué querés? Lo voy a leer textual porque es interesante ver cómo él lo define. Y él dice, textual, escucha esto porque es alucinante, pasado el tiempo, cómo trata de alguna manera, mientras confiesa, trata de tirarle barro a las víctimas, ¿no? Bien de machista, de manual. Y dice, aquel domingo bajé lo más tranquilo. Ellas acababan de almorzar. Pasé por la cocina y le dije a mi esposa, voy a pasar la caña en la entrada, el plumero en el techo. Me acuerdo todo eso porque estuve ahí. Porque está lleno de insectos atrapados que causa una mala impresión. O si no, le digo, voy a cortar y atar un poco las puntas de la parra. La parra estaba allí en una suerte de garaje al aire libre, ahí estaba la parra, que ya están jorobando las parras. Voy a sacar primero las telas de araña de la entrada, que es lo que más se ve. Me dice Barreda, ¿no? Que la familia le contesta, la esposa, mejor que vayas a hacer eso, anda a limpiar, que los trabajos de Conchita son los que mejor te quedan, es para lo que más servís. Esto dice Barreda cuando declara. Entonces ahí viene el momento que me dice que ojalá me caiga y me rompa la cabeza, porque si no salía yo de ahí muerto, me iban a sacar. Entonces agarro, voy hasta el frente, agarro el casco. Cuando voy a buscar el casco, encuentro la escopeta ahí, agarro, la llevo directamente, voy y disparo. Es larguito, pero vale la pena para aquellos que no conocen el caso, para que entiendan lo que es el mayor femicida múltiple de la Argentina y venerado insólitamente por pintadas populares, grupos musicales. O sea, nos describe como mierdas que somos a aplaudir a un tipo así, ¿no? Que hasta el final tenía detractores y gente que lo bancaba, ¿no? Increíblemente, ¿no? Que lo soportaba porque le creían el verso de que le habían dicho Conchita, entonces merecían las víctimas morir en la cabeza de muchos que lo admiraban, ¿no? ¿Tu familia también fue responsable de eso? Sí, cuando yo le decía, vamos a ver a alguien para que nos ayude, necesitamos ayuda, somos una familia enferma. Anda vos, dice, si el loco sos vos. Y Barreda dice en esa declaración, no era la primera vez que me decían esto, por lo de Conchita, y me molestó de sobremanera. El asunto viene a que yo me tendía mi ropa, si se me despegaba un botón, me cosía el botón, es decir, me atendía personalmente en todo lo referente a mi indumentaria, como diciendo, Barreda plantea, ¿y qué querés?
Si esta mina me hacían hacer de todo, ¿cómo no las voy a matar? Así es el planteo de él durante el juicio. Esto no es una especulación, esto lo declara micrófono abierto en el debate, ¿entendés? Ante los jueces. Jueces a los cuales a uno conmovió al punto que al momento de fallar un juez dijo, no, es inentendible lo que dice Barreda. Ojo, que pudo haber actuado en emoción violenta, me parece que merece entenderlo, comprenderlo, pudo haberse abierto en su mente un sesgo de locura que lo permite sacar de una perpetua, ¿no? Entonces dice, textual, al contestarme ella así, sentí como una especie de rebeldía y entonces le digo, el Conchita no va a limpiar nada a la entrada, el Conchita va a atar la parra. Para hacer eso, dice Barreda, en el juicio había que sacar una escalera del garage, escalera que vi que todavía estaba ahí, que el garage estaba ahí, que la escalera interna estaba ahí, todo está idéntico, hasta que ahora después con el paso del tiempo yo fui a la casa, después la terminaron cerrando, había una discusión si iba a ser un lugar histórico de recuerdo en contra de la violencia machista, ¿no? Entonces sigue Barreda. Para hacer eso, de limpiar y de atar la parra, había que sacar una escalera del garaje. Voy a buscar un casco que estaba en el bajo escalera, fui a ese bajo escalera, el bajo escalera típico de las casas grandes, una mansión hermosa. Entonces yo me había comprado un casco de esos de obreros de la construcción y voy a buscar el casco y encuentro que afuera del bajo escalera entre una biblioteca y la puerta estaba la escopeta parada. Todo eso lo vi yo, el lugar. Los cartuchos estaban al lado, en el suelo, en una caja, los había puesto él, por eso el plan. No es que de repente me encontré con todo eso. Y así habían estado desde hacía mucho tiempo. Y ahí, bueno, fue extraño. Sentí como una fuerza que me impulsaba a tomarla. La escopeta, la tomo, voy hasta la cocina donde estaba Adriana y ahí disparo. Primero le disparo a Gladys, después a Adriana, quien llegó a gritar, cuidado, está loco. Pues fíjate, hasta la declaración de él hasta ella me percibieron como loco, a ver si zafo de una perpetua. Tras escuchar los estruendos, dice Barreda, bajó de la habitación mi suegra, Elena Arreche, y le disparé a ella también. Y acá es donde acomoda los datos, supuestamente, dice Barreda, la última en entrar en escena fue mi hija Cecilia, a quien le disparé a 3 metros de distancia. Una cacería. No conforme con esto, después de cometer esta masacre que te acabo de contar y que yo viví estando ahí adentro, aunque pasaron 30 años, cuando lo grabé 25, sentir que eso fue una emboscada, una cacería, donde no hay una ratonera, donde no había forma de zafar, si eras mujer te mataba ahí. Él hace 2 cosas insólitas, se va al zoológico a darle de comer a los animales y además se va con un amante a un hotel alojamiento, ¿no? No es la primera vez que escuchamos un asesino yendo a un telo después de matar. Me viene a la mente el caso de Martín del Río, todavía no juzgado, por el doble crimen de sus padres. En Vicente López, ¿se acuerdan? El empresario acusado de matar a los papás, que hizo sexting con un amante después de la masacre, ¿no? Pero bueno, pareciera ser un rasgo, ¿no?, de estos psicópatas. Le encantaba Barreda, ¿no? Chaplin, Vivaldi, la jirafa, los elefantes, por eso la ida al zoológico. Él cuenta que se encuentra con la amante, con Hilda, que van a un hotel de alojamiento, que después comen pizza y que después él vuelve al hogar donde llama a la policía para noticiar que entra y que ve a su familia masacrada, cuando en realidad era él y ya estaba fingiendo, montando un plan. Todo esto es sintéticamente la historia en sí del caso. Después en el juicio empezó un debate que era, es inimputable, es insano, actuó en estado de emoción violenta. Fue un fallo dividido. Vos fijate que haya existido uno de los 3 integrantes del tribunal que diga, no, pero Barreda se sacó. Una persona, después de matar a otro, nunca vuelve a ser la misma. En el momento que fue y en las circunstancias como fueron y como se vinieron dando escalonadamente, creo que actuaría de la misma manera. Es muy fuerte eso, ¿no? Sí. ¿Hasta dónde pertenecemos a esa cultura machista? Fíjate que uno de los integrantes del tribunal lo dejó al borde de que lo manden a un psiquiátrico y que no reciba una pena efectiva de perpetuo. Vos fíjate entonces cómo hasta el tribunal que lo juzgaba tenía un integrante machista, no me acuerdo si hombre o mujer, no cambia la esencia del caso, que decía que había argumentos para declararlo inimputable. Entonces, en ese contexto, no solamente pasa esto, que el tribunal discute hasta el final si lo condenan o no, sino que la sociedad empieza con reacciones de lo que hoy serían, hoy, mirá la boludez que se me ocurre, ¿no?
había como likes a Barreda, para llevarte a lo de hoy. Había como que lo likeaban a Barreda, la sociedad nuestra tan machista que lo likeaban. Canciones dedicadas a él, tratado como una celebridad, pintadas callejeras en la ciudad de La Plata con Aguante Conchita. Y él mismo, que en el juicio le preguntan, señor, usted, si tuviese que recrear los hechos, ¿lo haría otra vez? Y él dice, en el mismo tiempo, modo y lugar lo volvería a hacer. O sea, ni siquiera recula en términos de decir, no, la verdad que no. Todo en un intento defensista de hacerlo pasar por loco para ver si zafaba. También se habló de una hipótesis que nunca se pudo confirmar. Me la traje acá como anotación porque me encanta charlarlo con Miguel o con Eduardo cuando vengo acá a esta barra, que es la aparición de la bruja Pirucha, que era una vidente o se autoproclamaba vidente, que también aparece en escena, nadie lo pudo verificar ni confirmar, que decían que ella le había tirado las cartas a Barreda y que lo había convencido de que le estaban haciendo magia negra a él y que por eso él tenía que eliminar a la familia. Yo lo que veía era la muerte de Barreda, y ahí vino el asunto del vudú. Yo lo deshice y lo llevé a Barreda al Parque Saavedra con los zapatos de la suegra, que el vudú estaba adentro, porque yo lo vi, lo mandé a buscar, lo trajo, lo deshice, y era un trabajo a muerte. ¿Y usted quién cree que te hizo ese vudú? Y sencillamente se ve quién les hicieron, porque cuando un trabajo se da vuelta, el que quiere matar muere. ¿Pero usted sabe quién puede ser la persona que te haya querido hacer ese mal a Barreda? Y lo tenemos a la vista. Murieron las 4. No murió el perro, que era lo que más odiaba a Barreda en la casa. El primero que hubiera matado era el perro. Pirucha, ¿y usted quién cree que mató a la familia de Barreda? El demonio. Nada, todas justificaciones estúpidas de un masacrador femicida. Entonces vos me preguntás, ¿cambió la sociedad después de Barreda? Y yo tengo que decir la verdad, más o menos. Están todos los días matando a una mujer en la Argentina. Digo, no es que las mata un solo autor de manera múltiple, pero del 31 años para acá no paré de contar y de publicar masacres femicidas en el país. Por ahí no tanto con la notoriedad de Barreda, porque no era en el ámbito de los chetos o de la clase media alta encumbrada de La Plata, pero todos los años contamos una masacre, un femicida. Por ahí no 4 víctimas, pero mata a 2 y se suicida. Barreda jamás tuvo la intención de quitarse la vida. Y con el paso del tiempo logró, no los quiero embolar con los nombres de los jueces, tipo que estaba condenado, empieza a pedir beneficios. Logran que lo manden a una cárcel en Gorina de baja intensidad, empieza a tener beneficios de salida, hasta que en un momento él se había enganchado a una novia, había que ser novia de este tipo, sabiendo que había matado a la familia entera. Él engancha a la Pochi era su novia que había conocido con un intercambio epistolar o de cartas cuando él estaba detenido. Hay muchas relaciones que surgen así, de gente que le escribe a los detenidos. Y tenía un beneficio de una prisión domiciliaria y la termina violando por una boludez que era, como te dijera, ir a comprar un remedio. Un vecino lo ve, que viola el radio que tenía para moverse en el barrio de Belgrano, y ahí empieza la intervención me acuerdo, del juez Dalto, y empieza a caerse el beneficio, se le empiezan a vencer los tiempos de las libertades que le daban. Bueno, resumo esta historia para no hacerla densa. Cumple finalmente todos los procesos de detención, de prisión domiciliaria, escarcelación. Y lo último que supe de él, hasta que se murió, se había ido a vivir a un hotel de mala muerte en la zona de San Martín. Lo fuimos a buscar con la cámara de Telefe cuando hicimos el aniversario de los 25 años, aniversario del caso criminal, no de homenaje, lo contrario. Y lo fuimos a buscar y no me olvido más, empujó medio que se le plantó una productora nuestra, Andrea, que le estaba buscando una declaración mucho tiempo después. Se le plantó machirulamente, dijo, córrete de acá, y la sacó del camino con el brazo. Y me acuerdo, por eso hablo de una señal mala de cómo somos como sociedad. Mucha gente me decía en las redes sociales, cuando saqué el informe de 25 años, me decía, deja de joder a ese pobre viejo. Y eso es lo que me hace que hoy les cuente esta historia otra vez. Que todavía haya gente que en su cabeza banca a ese pobre viejo. Miguelito.
Soy Mauro Zeta. Toda mi vida me dediqué a cubrir casos policiales. Conocí a los personajes más siniestros de la historia criminal argentina. Hay muchas cosas que conté, pero hay otras tantas que no, y las voy a confesar ahora, en Confesiones de Bar. Uno de los papelones históricos de la mala investigación de la policía de la Cana, no me olvido más, fue el caso Pomar. Papelón, papelón, papelón. Es dar por acreditado que una familia que desaparece no pudo haberse muerto en un accidente de tránsito, buscarlo entre comillas 24 días o 20 y pico de días, y los tenían muertos a la vuelta de la esquina entre comillas para que se entienda, y no los habían buscado. Misteriosa desaparición de toda la familia Pomar. Me avisaban que se iban y que me dejaban la comida para la perra y bueno, que cuidara de su casa. Desde el sábado no hay rastros y la incertidumbre y el desconcierto crecen. Ese es el papelón histórico que también caímos en ese papelón los medios. Porque siempre me preguntan, ¿cuál es el caso más escandaloso que vos decís? Qué trucho todo el caso Pomar. Y muchos me dicen, pero ustedes dijeron en la tele que los habían secuestrado. Había una vidente que decía que había que buscarlos fuera del país, que se habían rajado. Que el padre de familia había comprado un arma de fuego porque con esa arma iba a matar a la familia. ¿Y qué puede sentir? ¿Por qué lo pueden haber matado? ¿Sabía algo vinculado a las drogas, al triple crimen? Bueno, se puede sentir todo muy turbio, porque es algo que pesa, es algo muy turbio, que tiene que ver con algo pasional, una historia pasional, y también sí, tiene que ver con el triple crimen, segura estoy. Todas las boludeces que se dijeron, entre las cuales yo también dije boludeces, están relacionadas con que todo eso se escribió en el expediente. Esta imagen. Ahí está pidiendo ayuda, está gritando, está tratando de agarrar el ticket del peaje, bueno. Uno no va a agarrar con la mano abierta, ¿no? Es raro. No es que éramos nosotros una banda de alucinados contando lo que se nos ocurría sobre el caso Pomar, sino que todo eso que se hizo público eran actas y declaraciones testimoniales de gente que iba incorporando hipótesis variadas para entender o justificar por qué una familia no aparecía cuando había hecho un viaje rutero de lo más sencillo y tenían que ir desde José Mármol, partido Almirante Brown, hasta Pergamino y no habían llegado. Como nunca habían llegado, pero en realidad la policía no los había buscado, había descartado la hipótesis del accidente de ruta, empezaron a tomarle declaración a un montón de testigos que iban incorporando lo que se les ocurría. Entonces le tomaban declaración a vidente. Eduardo, ¿te acordás del caso Pomar algo? Ni idea. Sí, me acuerdo que lo buscaban por todos lados y después aparecieron ahí en la ruta. La ruta, a 20 metros. Mirá, Eduardo lo dice, gracias, por eso me hiciste acordar. Eduardo dice, como enojado de ahí aparecieron a 20 metros. Algo peor. Mientras toda la policía de la provincia, los investigadores judiciales decían que buscaban a la familia Pomar, después veremos cuánto buscaron, cuánto no, hubo un testigo, Casimiro Frutos, no me olvido más, que él viajaba en un colectivo de doble piso, él vio un auto volcado al costado del camino, llamó al 911 y no le dieron bola. Entonces por eso el caso es tan escandaloso y además en el medio nosotros replicábamos todo aquello que se decía, ¿no? Venía alguien a declarar y decía, una vidente dice que están fuera del país, que era una trampa, que querían cobrar un seguro, que hay un negocio detrás, algo turbio. Y nosotros repetíamos eso al aire. La testigo afirma que días antes de la desaparición de la familia Pomar, el padre de familia se compró un chumbo, entonces había que imaginar que si no aparecía nadie es porque el padre había matado a la familia en un galpón en el medio de la nada y él se había suicidado. Poco antes de la desaparición había comprado o compró un arma de fuego. Esa pistola, en los dos operativos que se hicieron en la vivienda, no fue encontrada. Mirá, algunos datos que siempre me traigo, me gusta venir acá como a reflexionar y a pensar en cosas que con el paso del tiempo quedan ahí perdidas. Ya pasaron 14 años del caso Pomar. 14 años. No me olvido más un día que el secretario de Investigaciones de la provincia la juntó a la familia y le dijo, como haciéndose él,
el investigador sesudo, como que sus palabras tenían una convicción total, le dijo, los vamos a encontrar, quédese tranquila, todas las hipótesis están siendo investigadas y la familia había muerto 24 días antes, o sea, un accidente de tránsito. Nombres que vale la pena recordar para aquellos que no tienen ni idea que es el caso de la familia Pomar. Es una familia integrada por Fernando Pomar, Gabriela, su esposa, sus hijos Candelaria y Pilar, que salen a hacer un viaje para visitar familiares en Pergamino. Ellos salen desde José Mármol, en Almirante Brown, en un auto de color rojo, y nunca llegan a destino. A las 8 de la noche nos mandan un mensaje de texto diciéndonos que calculaban a las 10 de la noche estar acá. Nunca llegaron. Nosotros estuvimos llamando a los celulares de ellos, ¿viste? Y apagados. El hecho se hace público, se hace periodísticamente interesante por esto del misterio, una familia entera que no aparecía, y empieza la investigación. Un desastre es poco. Mirá, me acordé de un montón de papelones, pero se llegó a decir, lo declaró, lo testimoniaron y la fiscal lo escribió, que la familia había sido abducida. Algunos inclusive hasta pensar en la presencia hasta de platos voladores o extraterrestres que puedan haber hecho desaparecer esa familia, que es un comentario que escuché ayer accidentalmente dentro de un banco. ¿Entendés lo que es? Que en un expediente judicial te digan que vinieron unos marcianos y se chuparon una familia entera. Y nosotros repitiendo como giles constantemente todo aquello que estaba judicializado, porque uno repite aquello que estaba judicializado, ¿no? Que no nos es culpa, sino que simplemente pone un contexto de lo que pasaba en la época. Bueno, el viaje lo hacen en este Fiat Duna de color rojo, empiezan a aparecer, me acuerdo, en el medio de la búsqueda, los primeros soportes de video de captura de los peajes, que daban cuenta que la familia había atravesado gran parte del trayecto. Empiezan como a achicar la brecha de la búsqueda, dicen, bueno, che, si algo le pasó a la familia tiene que ser más cerca de Pergamino, porque los peajes lo fueron pasando. Todos los días los medios, esto de las coberturas en vivo, todos los medios con los equipos trasladados a los lugares, transmisión 24 horas, declaraba gente en José Mármol, hablando de la familia, declaraban testigos que no habían visto nada, pero querían aparecer en la tele y contaban algo que habían visto. Y en 24 días, después se determinó en el tiempo, básicamente lo que se hizo fue una pérdida absoluta de tiempo, sobre todo porque alguien dijo, está descartado el accidente, pero nadie le preguntó, si le repreguntaron al tipo que era a cargo del operativo de rastrillaje, dijo, no, chequeamos en todos los costados de la ruta, acá no hay un choque, no hay un auto que pierde su control, no hay nada. Me acuerdo que hicieron un estudio después, cuando se encontró el auto, al costado de la ruta, con 4 cadáveres, una cosa espantosa. Me acuerdo mucho de la fecha porque fue el 8 de diciembre, Día de la Virgen. Me acuerdo que hicieron un estudio para demostrar la inutilidad de la policía en el caso y de los investigadores judiciales. Hicieron un estudio que demostraba cómo era tan obvio que solo con poner a un policía a mirar, y mirar de verdad, después se comprobó que no miraban y que facturaban rastrillaje que no hacían, hicieron como una especie de ensayo con una pelota naranja, ¿viste? La pelota, la histórica tango de los mundiales, la pelotita naranja. Pusieron una pelota ahí como para decir, che, ¿se ve esta pelota perdida en el medio de la maleza a tal distancia? Y se veía. ¿Se entiende? O sea, ¿cómo no vas a ver un auto? ¿Cómo no vas a ver un coche en el medio de la maleza al costado de la ruta? No tuviste ganas de verlo, no quisiste verlo. De esos 24 días, no tener resignación, decir por qué no lo buscaron. ¿Cuál fue el motivo que no lo buscaron? ¿Quién tapó, quién cubrió esa llamada al 911 que no fue archivada y era el lugar exacto donde estaba al tercer día? Y el pobre Casimiro Frutos, que va en un micro de doble piso, que ve el auto, que se compromete, llama al 911 y no le dan pelota. Como que estaban ensañados en que a esta familia le había pasado algo más que un accidente vial. Hasta se terminó diciendo, una vez que se encontró la familia, fuimos todos los medios en vivo, me acuerdo que era el ministro de Seguridad Stornelli, todo muy papelonesco, todo lo que pasaba. Se terminó diciendo, bueno, pero si fue un accidente, tiene que ser un accidente motivado por alguien que se escapó del lugar. Entonces se trazó la teoría de que en el pueblito que coincidía con el tramo de la ruta donde se salió el auto del camino y terminó con la muerte de los 4 ocupantes,
se empezó a contar que ese pueblito, estoy tratando de acordarme el nombre del pueblo, si era Graham o Durham, ya me voy a acordar, había un solo patrullero y que ese patrullero lo usaba el policía de ese pueblo y también la esposa, vos fijate, ¿no? El delirio, y la esposa hacía los mandados con el patrullero. Entonces, ya no conformes con que no era un accidente común, alguien dijo, che, para no ser cosa de que en realidad la mujer del policía de ese pueblo manejó un día el patrullero por su cuenta para hacer los mandados, porque lo hacía de forma cotidiana. Entonces tocó sin querer el auto de la familia Pomar y ese toque hizo que el auto de los Pomar perdiera el eje. Entonces, en ese sentido, se explicaba toda la manipulación de la policía. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Como que cuando ya no le cerraba el accidente, Eduardo, apareció esta idea de, si no fue un accidente común, fue que los chocó o los encerró la esposa del policía de ese pueblito, se me acordaba el nombre. Entonces todo era construido sobre esa teoría, ¿viste? Como que nadie podía asimilar que era una mala búsqueda, básicamente. Hasta el momento todo el rastrillaje ha dado negativo, no se ha encontrado nada. Entonces, en ese sentido se armó, ya no conformes con la teoría de que no pudo ser un accidente común, la culpa la tiene el patrullero que pasaba por el lugar y que rozó sin querer el auto de la familia Pomar, y como era la mujer de un policía, había que tapar todo, entonces simular la búsqueda. ¿Te imaginas vos ver algo desde un micro de larga distancia y que de repente no te den bola? El caso de que habla todo el país. Porque mira, Casimiro Frutos, el 16 de noviembre, vos fijate la fecha, qué importante, el 16 de noviembre, el 14, fue la desaparición, el choque y la muerte. El 16, 2 días después, con el caso ya explotado en los medios, Casimiro Frutos va arriba del colectivo. Imagínate, vos vas en un colectivo doble piso, ves el auto volcado con la familia, llamás, te comprometés, no te dan bola. Perdiste tiempo, te quedás caliente, después mirás por la tele y decís, che, yo llamé para avisar que había... Cuando te enterás el final, que 24 días después dice, no, estaba la familia muerta ahí. Vos que sos el que se comprometió, el testigo, decís, ¿para qué llamé? ¿No te pasa eso como no me dieron pelota? Bueno, Casimiro Frutos hace el llamado, no le dan bola, él vio claramente el auto volcado al costado del camino. El 8 de diciembre es el día del hallazgo del cuerpo. En el medio, disparate. Gente que decía que los había visto en Chile, en Córdoba, en Río Negro, Mendoza, se los habían abducido los extraterrestres. Si yo te pregunto, vos te vas a acordar toda la sarta de cosas que te dijeron. Y tenés derecho en enojarte también. Decime, pero ustedes dijeron cualquier cosa. Bueno, en el medio se armaron 2 causas. Una para investigar los no operativos de la policía, toda la facturación que hicieron fingiendo rastrillar. Que cuando uno dice van a rastrillar, vos imaginás que van de verdad, como rastrillando, peinando un lugar. No lo hicieron. Porque si no te lo tenés que topar. Si vos venís por la ruta y tenés al costado de la ruta un auto volcado, que después hiciste una pericia con una pelotita y te da que se ve de cualquier lado, una pelota de fútbol, que es nada, chiquitita, en medio de los pastizales la veían los testigos, imagínate si no vas a ver un auto. Entonces, ¿qué significa esto? Que los policías ni siquiera hicieron esto de rastrillar, es como, viste, como meterte en el medio de los pastizales y ir mirando, no con las manos, pero con herramientas para ir separando los altos pastos y decir, che, acá hay algo. Bueno, no lo hicieron. Y lo cobraron. Todo esto pasó. Sigo todavía tildado con el nombre. ¿No sabés el nombre de donde fue lo de los Pomar? ¿Te acordás el pueblo? Graham. Y yo decía Graham era. Mirá hasta dónde lo que te queda en la cabeza es que fue un choque. Viste que era una palabrita. Yo decía Graham. Ese es el lugar donde aparece. Entonces trazan toda la teoría del patrullero que sale del lugar, que la mujer lo hacía usaba el auto del policía para hacer los mandados. En el medio, guita, todo guita. Facturación, de rastrillaje. Después salió, está bien, sí, ya sé. Me vas a decir que salieron todos absueltos los policías, sí. Primero los condenaron, después los absolvieron. No se pudo probar que tuvieron maldad. En todo caso fueron negligentes, berretas, pero no hubo un curro. No le probaban el curro de que facturaban a propósito de rastrillajes que no habían hecho. Y en el medio hay una familia que había muerto el primer día, se le presentaban los funcionarios a la familia para decir, estamos buscando sesudamente, viendo las hipótesis que hay, había muerto en un accidente rutero la familia. Y nosotros repitiendo como el oro, todo, ¿entendés? Como, fue esto, vino un plato volador, papelón. Bueno, mirá,
Por eso hablo del papelón más grande de los casos policiales que me tocó cubrir, porque en definitiva va a quedar siempre esa cosa de, che, qué loco que ni siquiera puedas contar con que alguien busque de verdad a alguien que no aparece. También culpaban al clima, de que la ruta estaba inestable, que la ruta no estaba en condiciones. Eso puede ser cierto. Pero digo, ¿cómo no vas a ver si se ve una pelota? No me lo hiciste con la mano, ves así una pelota de la Tango, ¿te acordás? La del Mundial del 82, la naranja, la que jugó en el Boca River, la naranja, en un Boca River. Bueno, esa pelota la pusieron para probar que se veía desde lejos. Imagínate si no ves un auto con una familia entera. Me tocó ver el auto de los Kumar. Una vez lo habían trasladado a Lomas de Zamora, desde Gaja, ahí nos acordamos, para hacer una pericia del auto. Lo llevaron todos porque querían ver si había pintura compatible con la pintura del patrullero que en teoría había rozado el auto, manejado por la esposa del único policía del destacamento Gaja, porque como nadie quería asumir que eran todos unos, iba a decir burros, no sé cómo se dice, malos investigadores, dijeron no, acá hay alguien que en todo caso lo chocó un patrullero manejado por una mujer policía, por eso toda la policía se complotó para que no se investigue. Bueno, el tiempo nos dio la razón de que era mala investigación, dar por cerrada una hipótesis, ¿no? Fue un choque, la fiscal preguntó, le contestaron, no, choque no hay ningún auto que perdió, se salió de la ruta, acá no pasó nada. En cuestión de horas le cerraron de que no había ningún accidente rutero y a partir de ahí empezó el disparate. Entonces valía todo, el homicidio, el crimen familiar, el crimen mafioso, el lavado de activos. Y ahí estamos parados. Después de 14 años, sigo pensando que es el papelón más grande de la historia criminal argentina, básicamente porque, te repito, una familia entera desaparecía con un auto, ¿no? Es una cosa enorme, con documentos que mostraban que el auto había pasado por los peajes, con una familia sonriente, ni siquiera en esas fotos había de todo, pero digo, no había un drama para... Se empezó a hipotetizar cualquier cosa y sobre todo se escribió en una causa, se documentó acá, ¿entendés?, en papel, porque alguien dijo, el accidente no ocurrió. Vos fijate el divague. Están desaparecidos, ¿no es cierto?, desde el 14 de noviembre. Puede ser que sea en forma voluntaria o involuntaria. La forma involuntaria, las hipótesis que estamos trabajando serían, por ejemplo, la de un robo, una privación ilegal de la libertad o un secuestro. Que eso genera, ¿no?, una mala investigación, un nivel de inversión de plata al pedo y una familia que además fue boludeada por las autoridades porque le decían, los estamos buscando, todas las hipótesis estamos investigando. Le fue un funcionario a decirle, tocó la puerta ante las cámaras, todo orquestado con las cámaras para mostrarlos como eficaces. Le dijo, señora, a la mamá de la, creo que era de Gabriela, de la esposa de Fernando Pomar, la fueron a ver, yo la entrevisté a la señora, si no me equivoco era la mamá de Gabriela, y le dice, mire señora, estamos investigando todas las hipótesis muy sesudamente, la familia estaba muerta 24 días antes, no hay papelón superior a ese. Así que eso te quería contar hoy, el papelón más grande de la historia policial, sobre todo por lo berreta de todo, y cómo lastimaron en el corazón a una madre que de tanto que le comieron la cabeza, que la familia podía haber sido asesinada, que había un complot internacional, que había monstruos que se habían llevado a la familia. Imagínate que van a tu casa y te voltean la puerta y te dicen, no, estamos investigando. Y el pobre Casimiro Fruto, que estaba arriba de un colectivo, había dicho al día 2, che, hay una familia muerta volcada, o un auto de mínima, dijo Casimiro, un auto volcado al costado del camino, no le dieron bola. Imagínate lo triste que es eso. Che, muy rico el whisky como siempre. Siempre pago. No digan nada. Sí, no. Soy Mauro Zeta. Toda mi vida me dediqué a cubrir casos policiales. Conocí a los personajes más siniestros de la historia criminal argentina. Hay muchas cosas que conté, pero hay otras tantas que no, y las voy a confesar ahora, en Confesiones de Bar. No dejo de preguntarme si es posible que una mamá de alguna manera lo obligue a su hijo a matar a la pareja porque no se banca la relación. Para mí esto es muy político. Terminan las elecciones, paso y chao. Tengo miedo de que le pase algo. Se nota a la legua los hilitos titiriteros que quieren sacar al Merenciano. La madre responsabiliza al hijo, el hijo responsabiliza a la madre. De lo que se habló
al principio de la investigación del asesinato de Cecilia Stryjkowski era si el femicidio de ella lo había cometido César Sena, la pareja solo, sin nadie que le meta algo en la cabeza, o detrás de ese plan criminal estaba su madre, instigándolo, armando el plan, lavándole la cabeza para que él se saque de encima a quien esta mujer, la madre, constituía o veía como un obstáculo. Esa es Cecilia. Qué fuerte, ¿eh? Es la última imagen Ya. de la víctima con vida, antes de entrar al lugar del cual jamás iba a salir. Ese es César Sena. El asesinato de Cecilia permitió casi, más que casi, les diría de una forma vinculante, la derrota de Capitanich en Chaco después de muchos años en el poder. Es más, uno podría ser contrafáctico, pero tal vez sin el asesinato de Cecilia y sin la connotación que tiene por los vínculos políticos de los acusados con Capitanich, tal vez Capitanich hubiese ganado. El caso tiene 1000 aristas. Tiene la arista directamente policial, judicial, de un femicidio del que participan 7 personas con roles diferentes, ya veremos. Y después tiene cómo, de alguna manera, le saca el velo de todo aquello que se suponía que pasaba con organizaciones sociales, aprovechando el dinero del poder, los vínculos con Capitanich. El crimen de alguna manera le saca el velo porque además abre una causa paralela para investigar lavado de dinero con la plata que recibía el clan o la agrupación social Emerenciano Sena, producto de la política. O sea, se mezclaron las dos cosas y las dos cosas son importantes de abordar. Un hecho policial no puede convertirse en un hecho político con el objeto de acarrear agua para algún molino determinado. Es hasta cronológico. Matan a Cecilia, se vota, pierde Capitanich y vuelve a perder. Y pierde las elecciones y pierde el peronismo en la provincia, porque si bien no es que él está detrás del asesinato de Cecilia, sí un tipo que era un puntero social de él, que es Emerenciano Sena, está sentado en el banquillo de los acusados como partícipe necesario de un plan criminal para matar a Cecilia Stryjkowski, que era una piba de 29 años, que había conocido a César Sena por Tinder, una relación de pareja, y empieza acá a tejerse la idea de que era una relación de pareja de la cual, o sobre la cual no quería saber nada la mamá, sobre todo, de César Sena. Parte de lo que se discute en el expediente como posible móvil para que alguien digite la idea de matar a Cecilia. La más somera, la que está más acreditada, si se quiere en términos directos, es César Sena es un femicida, la mató por femicida, trataba a su pareja como un objeto y la mató. Y después viene la colaboración familiar. Esa es la más lineal, si se quiere, la más fácil de probar, o por lo menos la que está encaminando la justicia penal, es decir, esto es un crimen cometido por un femicida y después todo el apoyo familiar para el encubrimiento, el ocultamiento, la imposibilidad de que los detecten, el tapar el crimen, el esconder las pruebas, el ocultar evidencia. Pero está la otra trama, que es la que quiero contarles, que tiene que ver con los roles supuestos que pudo haber tenido el matrimonio Sena en este plan, si es que hubo plan. Entendemos que hubo una planificación por parte de la familia Sena para dar muerte a Cecilia. Sigo insistiendo que la premeditación se inicia desde el momento que le prometen un viaje, un asentamiento en la localidad de Ushuaia. Marcela Acuña, la mamá, Emerenciano Sena, el papá. Hay notas que son escalofriantes, que es muy común de los asesinos y del entorno de los asesinos, sobre todo cuando la víctima no aparece al toque, sino que lleva varios días desaparecida, que es el caso de Cecilia, 4 días en total. Es un clásico de los asesinos, de los culpables, buscar cámara y televisión simulando que les interesa que aparezca con vida la víctima y dando entrevistas, ¿no? Además, el abogado averiguó y dijeron que no hay ninguna orden de detención porque no hay imputación. Si a su hijo le imputan un delito y se genera una orden de detención, él se va a entregar si efectivamente se origina. Por supuesto, si lo que queremos es que aparezca Cecilia. Hay hasta una entrevista horrible que da Marcela Acuña, espantosa desde el punto de vista del prejuicio a la víctima, que te marca si la agarrás como el manual de la psicopatía y del prejuicio y de la violencia. Marcela Acuña, la mamá de César Sena, hoy detenida también como partícipe necesaria de este crimen tremendo, dando una nota diciendo, bueno, seguramente se fue. Que va a aparecer sana. ¿Y quién le levanta a mi hijo de todo lo que están diciendo? Habrá que ver qué vida tenía Cecilia para entender por qué no aparece. O sea, sembrando o cosechando mugre sobre la víctima para distorsionar. Nunca la conocí, por eso es una relación muy rara de entrada, pero bueno, los chicos eligen a con quién van a quedar y
y César eligió con quién se iba a quedar y indudablemente con todo esto se equivocó. Esto también se ve mucho en los femicidios de manual, ¿no? Un femicida que mata, esconde el cuerpo varios días y aparece en la tele pidiendo por su pareja y al mismo tiempo sembrando como dudas de su idoneidad, plantando el argumento de la infidelidad. Esto es un clásico también en los femicidios. La diferencia es que acá estamos en presencia de un femicidio del cual colabora una familia entera y sus empleados, ¿no? Que a la vez, más que empleados, te diría, son los esclavos del poder Sena en la provincia de Chaco, ¿no? Si no le gusta la palabra libertad de Merenciano, su auto tiene que dejar en la avenida San Martín, no meta dentro del barrio. Yo inventé ese barrio y la culpa tienen ustedes que me acompañaron. La pregunta es si este crimen se hubiese resuelto sin confesiones, porque hubo confesiones parciales. Una confesión parcial es cuando alguien cuenta algo relacionado, admite algo relacionado con un crimen, pero no cuenta todo, o te cuenta mitad verdad, mitad mentira. Bueno, después lo tenés que probar y decir, bueno, acá hay alguien que vino y me dijo, yo esa noche o tal día, entre tal hora y tal hora, me llamó Merenciano Sena o me llamó Marcela Acuña para que pase por la casa y me lleve un paquete, ¿no? Clásico de este caso, hay muchas declaraciones en ese sentido. Todos los empleados del clan Sena, del matrimonio Sena, contando que el día del crimen, obviamente post-crimen, reciben llamados donde en principio no les dicen matamos una persona o nuestro hijo mató una persona, ayúdanos a descartar el cuerpo, pero sí le dan señales que necesitan colaboración. Esos confesos que tuvo la causa, que son varios que vamos a ir repasando, permitieron después que se encuentre evidencia. Date mucho en contacto con él, cosa que cuando llega te pega a él y trata de que se quede acá, comerle la oreja que se quede, porque me pica que está teniendo algún drama por ahí, ¿sabes? Y ocupate de eso, ¿sabes? Que entre yo y vos nomás. Hoy me preguntaban si se puede probar un homicidio cuando no se encuentra un cuerpo, porque técnicamente lo que se encontraron fueron restos de Cecilia, calcinados algunos, otros se supone devorados por chanchos, sí, devorados por chanchos. Gustavo Obregón, mano derecha de los Sena, señala un lugar puntual en el río Traguero donde fueron dejados los restos que serían de Cecilia. Ahí se encuentran restos óseos, triturados, calcinados, se encuentra un dije, una cruz, que es la misma que Cecilia tiene puesta en las fotografías que se ve en redes sociales. Es la misma cruz que su madre reconoce y dice, esta cruz no se la sacaba nunca. Entonces muchas veces te dicen desde la prueba estricta, los tribunales de antes te decían, no, si no tengo el cuerpo de la víctima no puedo probar que la mataron. Bueno, acá los fiscales de Chaco lo que te dicen es, mira, yo tengo probado con cámaras que ella entró a la casa de su pareja y no salió nunca más viva. Y a partir de ahí, anda a cantarle inocencia a Gardel, demostrame que no tenés que ver con el homicidio. Los que estuvieron ahí adentro tienen que ver y además la propia Marcela Acuña, la suegra de la víctima, termina dando una suerte de confesión. Marcela Acuña, madre de César Sena, responsabilizó a su hijo y a la empleada Fabiana González de ese cuerpo que ella misma reconoce que estaba en su domicilio de la calle Oro. Todos terminan como contando que saben que César Sena la mató. A la mesa sectorial de mujeres estaba conmigo divino, el colectivo de mujeres estaba divino conmigo, pero después hubo una llamada de arriba y le dijeron no, porque le toqué al nene, al capitán, como dice él, el capitán del equipo. Se cruzan acusaciones entre ellos después, le confiesan a un cura y el cura lo cuenta. ¿Lo asume que Cecilia está muerta? En mi percepción, digamos, de lo que él lo escuchaba decir, aunque él no lo dijo explícitamente, yo creo que sí que él habla de una persona que está muerta. Hay cosas escandalosas también detrás de esto, ni siquiera guarda el secreto de confesión. El cura que lo escucha a César Sena en la comisaría en Chaco al día siguiente va y lo cuenta en un medio de comunicación, cómo César Sena le cuenta que él cree que la madre es la autora del crimen. Yo cuando hablé con él le dije, César, si vos no sos responsable, si vos no sos culpable, vos sos joven, tenés todavía vida después de la cárcel, que seguramente va a ir a la cárcel, entonces vos tenés que contar la verdad. Se cruzan palos entre ellos, después parecen unirse de a rato los integrantes de un clan familiar, porque es un clan familiar, no solo matan, sino que además tienen negocios en común. La teoría de que la matan a Cecilia porque ella no quería ser parte de los negocios de la política de esta familia, otra hipótesis que nunca se sabrá. Lo que menos se va a saber acá es el móvil, lo más fácil de entender es que es un femicidio. El femicidio necesariamente va a estar porque hay una cuestión de perspectiva de género, sin lugar a dudas no lo van a poder sortear los fiscales. Había cuestiones previas que hablan de precisamente de esta perspectiva. Si después tuvo otra motivación, que todos se la querían sacar de encima, porque ella levantó la mano y dijo voy a denunciar que hacen negocios espurios, que lavan guita de la política, no lo vamos a saber nunca, pero fue una de las hipótesis de los fiscales que la hayan silenciado entre todos, ¿no? Si no se explica cómo se prende todo un grupo familiar a seguir, o si se explica, depende de la mente de cada uno,
que César Sena, se supone, la mata en la casa familiar, la estrangula y después le pide colaboración a sus padres, que estaban ahí adentro, ni siquiera estaban en otro lugar, para descartar el cuerpo y empezar toda una maniobra de encubrimiento que incluye las notas que dan en televisión diciendo no sabemos qué pasó, no sabemos dónde está, qué rara la vida que tiene ella. Bueno, todo esto se discute en la causa, me anoté como los tópicos, si se quiere, para recordar algunas cosas, ¿no? La figura penal hoy, para todos los principales acusados, es el homicidio calificado y los tenés a César, el novio de Cecilia Strijkowski, preso como autor material. Esto es lo que los fiscales probaron a un año del femicidio. Encontraron lo que están convencidos los investigadores es la mochila de Cecilia, quemada, tirada en el patio. Hallaron la billetera de Cecilia con una tarjeta de débito o de crédito adentro, estaba derretida. Obviamente todo esto no hace más que confirmar la sospecha que tienen los investigadores de que esa es la escena del asesinato, que allí dentro Cecilia fue asesinada el 2 de junio. Y después tenés a los papás de César, que son el clan Sena, Merenciano y Acuña, la pareja, los tenés como partícipe necesario. Un poco lo que dice la justicia, que va a ser discutido, y adelanto que esto puede ser que los terminen atenuando en el futuro. La justicia dice, César Sena la mató y sus padres colaboraron en el plan. Y acá viene la pregunta, ¿colaboraron para matar o colaboraron en el plan posterior? Si es en el plan posterior al crimen, es encubrimiento, con lo cual se van a la casa en libertad. Los fiscales le ponen si querés, un poco más de fuerza a decir, no, fueron partícipes necesarios y construyen esta idea de sin la colaboración de los padres, César Sena no habría podido matar o no hubiese podido matar a su pareja. Necesitó de ellos sí o sí para una trampa que le hacen que citarla, que ella vaya a la casa familiar, le inventan la posibilidad de un viaje, arman toda una estrategia, creen los fiscales, para que ella vaya ese día ahí y tenerla a mano para poder matarla con facilidad. El caso, sin dudas, en paralelo, como decía, hizo explotar el mundo de la política, porque tenía que explicar demasiado el gobernador de la provincia. Repito, no es que tiene que ver con el homicidio, pero un puntero de él que le recauda guita todos los meses y al que le baja caja política todos los meses, estaba metido directamente en un crimen. A favor de toda esa teoría conspirativa, si se quiere, se resolvió rápido. No hubo un Capitanich, no pareciera haber un Capitanich ahí decidido a decir, levantar el teléfono y evitar que le detengan a toda esta gente. Medio que le soltó la mano rápidamente, me dijeron que vayan en cana, pero le explotó el problema político, le explotó la recaudación de la política y terminó perdiendo las elecciones, ¿no? Eso también hay que decirlo, que es un diferencial con otros casos que contamos que no están atravesados por esto. Bueno, ¿qué pasó con los confesos, no? Porque los confesos, y esto es confesión de bar, acá hay confesiones que sirvieron para encontrar los restos humanos que van a permitir una sentencia. Repito esto, si no hubiese habido confesos diciendo, a mí me llamaron para que lleve un paquete a tal lugar, no encontrás un solo rastro de Cecilia. Entonces, esas confesiones permitieron encontrar pequeños elementos de ella muy particulares que después os van a servir para la sentencia. No tenés un cuerpo completo, pero tenés restos que el laboratorio dicen que son posiblemente restos de Cecilia. También la posibilidad de que haya sangre humana recogida por Gendarmería. Sangre que pudo haber recogido o podría haber recogido la policía en su momento y que no lo hizo. Tenés que el confeso dice, a mí me llevaron a tal lugar a prender fuego a hacer una fogata y la fogata existió. A mí me llamaron para que llegue con un auto, me traslade con un auto a llevar un paquete a tal lugar y yo bajé un paquete en tal lugar. Es decir, las confesiones sirvieron para que se cierre un poco todo aquello que no pueden probar por otro lado. Necesitas de alguien que se quiebre como pasó acá y que termine contando. Bueno, los confesos. Tenés como confesos en la causa a Gustavo Obregón, que este es como el ayudante principal de la familia, que termina reconociendo que él ayuda a trasladar lo que luego él se entera que es un cuerpo y también acompaña todo el operativo para incinerar el cuerpo. Y ahí en la esquina nomás se baja César. En la banquina. Bajó la mochila y la valija y ahí nomás prendió fuego con un encendedor. Pasó de todo, o sea, el ultraje, el crimen, el ultraje, el fuego, la chanchería, el video de Merenciano Sena comiéndose un asado de cerdo, mientras atrás se suponía que en la chanchería le habían matado y le habían triturado a Cecilia Strijkowski. De esto también se trata la causa. En fecha
en la fecha donde todavía se buscaba a Cecilia Strijkowski, en donde ya se sabía, luego se supo que estaba asesinada, Emerenciano Sena, después preso, veremos si finalmente condenado como partícipe, se comía en la chanchería un asado de cerdo cuando se suponía que él la habían matado y le habían tirado a los chanchos que estaban detrás de esa imagen. Ese video se hizo viral y se conoció con esa idea de mirá lo impune que se siente el chabón que prendió, hizo un asado en la chanchería con carne de cerdo donde había matado, donde habían descartado el cadáver de su nuera. A ese nivel llega la impunidad que sentían, esta idea de no vamos a ir nunca en cana, por eso vamos a una nota en televisión, boludeamos a todo el mundo diciendo no sabemos qué pasó con Cecilia, ella era floja de papeles y demás. Bueno, confesos, Melgarejo y Reynoso, que también reconocen que los mandaron a avivar un fuego todo el tiempo, que es el fuego que se hizo para carbonizar los restos que ya estaban triturados. Horrible todo, ¿no? Y después tenés la participación de Fabiana González, que es quien también trabaja para la familia y termina lavando la escena. La pena no va a ser la misma. Una cosa es, esos son partícipes secundarios en esta trama. Una cosa es ser parte de las personas que matan a Cecilia. Ser César Sena es una cosa. Ser Emerenciano y Marcela, hoy los fiscales lo ponen prácticamente a la par. Pero otra cosa es ser colaboradores que a la vez son esclavos de la familia, que le dicen andá y lleva un paquete y los tipos llevan como si fuera una lealtad absoluta con su patrón y que no pueden salir de ahí, que a la larga, si querés, a favor de ellos, terminaron confesando y colaborando con la justicia, lo cual no es menor. Bueno, otro dato increíble de la historia que me viene a la mente para contarles y que pasa con muchos asesinos, que dejan su rastro en la tecnología. No es la primera vez que hay asesinos que cuando se encuentran con un crimen que cometen, veremos si había un plan o no, los fiscales creen que sí, yo creo que no hay tanto un plan, creo que la mataron en ese momento, la mató César y se pudrió y tuvieron que resolver. Las búsquedas que hizo en Google el asesino, viendo de qué manera podía descartar el cuerpo. Es tremendo, pero lo hizo y eso queda el registro. Muchos van a decir, che, boludo, lo estás ayudando a los asesinos para que no busquen más en Google, lo hacen igual. Los asesinos se mueven en redes sociales, buscan información. Miren, frases que buscó César Sena después de matarla a Cecilia, ¿no? Búsquedas que aparecieron en internet después del crimen. Una de las que hizo él, todo analizado por los fiscales. Así reaccionan estos criminales al escuchar su sentencia. Le interesó una noticia sobre cómo la vive un criminal cuando escucha que lo condenan. Le interesó otra noticia que era, ¿puede un revólver usar silenciador? ¿Habrá pensado también matarla de esa manera más que estrangulándola? Ahí podría haber un plan. ¿Qué pasa con el alma del ser querido que muere en una muerte violenta? O sea, el tipo googleó esto que les estoy contando y quedó su rastro, porque queda en las búsquedas en internet lo que buscas. Buscó también mente de un asesino, buscó un asesino siente remordimiento entre preguntas. Bueno, todo esto es parte de la causa y es parte de la, si querés, sumatoria de indicios, más allá de la propia autoincriminación, las confesiones cruzadas, la manda al frente la madre a César Sena diciendo mi hijo pudo haber sido, yo estaba ahí, de repente escuché un ruido, un golpe. Es decir, no solo la prueba, si querés, de nunca salió de la casa, los propios coimputados lo acusan, se tira munición entre ellos, sino que además César Sena googleó de qué manera o le interesó una noticia muy parecida al crimen que había consumado. La pregunta de fondo de esta historia va a ser si van a condenar al matrimonio Sena como coautores o como partícipes necesarios o si son encubridores. Una cosa es, César Sena mató y llamó a los padres desesperados, los tenía al lado y le dijo, che, acabo de matar a Cecilia, ayúdenme. Ese es un escenario, ellos ahí no son partícipes necesarios. Y otra cosa es, tenemos un plan, nos ponemos de acuerdo, ayúdenme a convocar la casa, la mato yo y ayúdenme después a ocultar el cadáver. La diferencia es abismal. Si sos encubridor, te vas a tu casa en libertad, y si sos coautor o partícipe necesario, que es lo que creen los fiscales, el clan Sena terminará condenado a perpetua. Y en el medio, la caída del poder de Capitanich como coletazo directo de un asesinato. Te dejo